La unción del Espíritu Santo es una autoridad gloriosa, maravillosa, poderosa y especial, que se debe de tomar muy en cuenta, de considerar, de analizar, de examinar, y tenemos que valorar esas bendiciones especiales. La segunda autoridad de la que vamos a estar hablando es la autoridad establecida en la tierra, ejerciendo una función como lo es la autoridad terrenal, la autoridad de las leyes, de los policías, la autoridad que se establece en esta tierra. Igualmente autoridad como lo es la autoridad en el matrimonio, por ejemplo. La autoridad, lo que es el hombre, lo que es la cabeza de un hogar, lo que es la autoridad que debe de tener, el respeto que debe de haber en ese lugar, en ese matrimonio, en esa unión. Vamos a estar hablando de dos autoridades especiales y delegadas por Dios, aprobadas por Dios. Y ambas son muy importantes y son necesarias. Y tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto. Yo quiero invitarle primeramente a que meditemos en la primera clase de autoridad, lo cual es una autoridad que se identifica y que se da y que se otorga por medio de la unción, del respaldo, de la bendición. ¿Qué es la palabra? ¿Qué quiere decir la palabra unción? La palabra unción significa el poder manifestado de Dios, o la manifestación del poder de Dios. Entonces, hablar de una autoridad que viene por el respaldo de la autoridad de Dios es algo especial. Vamos a estar mirando esa clase de autoridad. Vamos a mirar ocasiones como lo que pasó con Pedro, con Ananías y Zafira. La autoridad que había sobre esos hombres, la autoridad que había sobre hombres como Pablo, que simple y sencillamente hablaba una palabra y se cumplían cosas grandes. Quedaban ciegos los brujos, los hombres, por una autoridad especial que había en aquellos hombres. Pero yo quisiera primeramente invitarle a que meditáramos en este pasaje que hemos leído. Hemos leído la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, del verso 7 en adelante. Y leemos en esta noche acerca de aquel momento cuando el rey estaba desesperado, el rey de Israel, el rey Acab estaba desesperado. ¿Por qué estaba desesperado? Porque hacía 3 años y medio que no llovía, no había agua en ningún lugar, estaba seco los pastos, la hierba, no había nada, porque era una sequía terrible. ¿Y por qué estaba esa sequía? Porque un hombre de Dios, un varón de Dios, habló por palabra del Señor y dijo: en 3 años y medio no va a llover. Él habló y dijo: no va a llover hasta que por mi palabra vuelva yo a ordenar que se abran los cielos y llueva. Él cerró los cielos, es decir, ordenó a los cielos que no llovieran y no llovió. Oiga, qué tremendo. Eso es tener autoridad. Eso es autoridad. Pero quiero decirle, lo que Elías hizo, no lo hizo porque a él se le antojó, no lo hizo por un capricho de él. Lo que él hizo solamente era seguir una orden de Dios. Dios es el que estaba dando la orden, y Elías solamente estaba haciendo como una bocina, siendo un conducto por medio del cual Dios estaba expresando. La autoridad en sí no era de Elías, la autoridad era de Dios en Elías, Dios a través de Elías, Dios manifestándose en aquel hombre, en aquel varón, y dando una orden diciendo: no volverá a llover. Y no llovió. Pasaron 3 años y medio y no llovía. El rey estaba desesperado, lo buscaba por un lugar y por otro, porque sabía que ese hombre era el responsable porque los cielos estuvieran cerrados. Yo quiero decirle, lo que los hijos de Dios hacemos en la tierra tiene grande efecto aún en el reino de los cielos. Por eso dijo el Señor: todo lo que haces en la tierra queda atado en el cielo. Y yo lo respaldo, y yo te respaldo desde los cielos. Lo que uno habla en la tierra, Dios dice: yo lo respaldo desde los cielos. No solamente es un respaldo terrenal, dice Dios, la iglesia de Cristo Jesús tiene respaldo de lo alto, tiene respaldo divino. No es cualquier identidad ahí sin nombre, no. La iglesia de Cristo lleva un poder especial que la respalda, el poder de lo alto, el poder celestial.
Así como Elías tenía autoridad para atar y desatar, la iglesia también tiene autoridad para atar y desatar. Pero no tiene autoridad para atar y desatar lo que a uno le da la gana, sino lo que es la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Uno tiene autoridad para atar demonios, para atar potestades, para echarlos fuera, para desatar las ataduras, para desatar los rencores, los odios, las cosas que se arraigan en el corazón, desatar toda artimaña del diablo y que suelte el enemigo y que no tenga parte ni suerte en ningún corazón, en ninguna mente, en ninguna vida. Aleluya. Amén, mis hermanos. Ahora estamos mirando que en esta ocasión el rey desesperado manda a llamar a Elías y de repente se da cuenta dónde está. Está en la cumbre del monte, en lo alto del monte. Estaba ahí posiblemente orando, buscando al Señor. Y de repente el rey se da cuenta y dice: ya sé dónde está. Con 50 soldados es más que suficiente para capturarlo y traerlo. Posiblemente les dijo: si no quiere venir, lo traen a fuerzas. Vayan y díganle que quiero verlo. Y si no quiere ir, si no quiere bajar, pues me lo bajan a fuerza, que al cabo son 50. Llegaron los 50 soldados y llegaron hasta donde Elías y le dicen: varón de Dios, el rey quiere verte. Y lo único que él hizo es que se les quedó mirando, creo yo, y les dijo: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Y cayó fuego del cielo y los consumió a todos. ¡Qué tremendo! Cayó fuego del cielo y los consumió a todos. Y dice que el rey, todavía ensoberbeciéndose, todavía altivo, no respetando la autoridad de Dios o la unción que Dios manifestaba en aquel siervo, dice que dijo: mandaré otros 50. Y mandó otros 50. Y llegaron con la misma arrogancia, con la misma autoridad. Pero había una autoridad superior allí. La autoridad de Dios estaba sobre Elías. Esa autoridad está por encima de cualquier autoridad. Esa autoridad es grande, es gloriosa, es maravillosa. Ahí estaba el poder de Dios. Ahí estaba Dios manifestándose a través de Elías. Y estos hombres traían autoridad, pero traían autoridad del rey. Pero ahí estaba una autoridad suprema, superior a cualquier clase de autoridad, la autoridad de lo alto. Y dice la palabra que llegaron estos otros 50. Varón de Dios, el rey quiere verte, desciende pronto. Si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y vuelve a caer fuego del cielo y los consume a todos. ¡Qué tremendo! Los acabó, los consumió en un momento. Bueno, el rey todavía, en vez de entender, en vez de humillarse, en vez de hacer las cosas diferentes, dice: pues mando a otros 50. Mandó a otros 50. Y aquel capitán ya fue temeroso de Dios, ya fue sabio. Este último capitán, el tercero, llegó y en cuanto miró a Elías, dobló las rodillas y cayó postrado delante de él. Y le dice: varón de Dios, toma por estima el valor de mi vida. No me consumas, ya supe lo que le hiciste a los otros 50 y al otro grupo de 50. Ten consideración, ten compasión de mí y de estos siervos tuyos, estos 50. Ten compasión y desciende. Mira, que sea de estima mi vida a tus ojos, no nos consumas. Reconoció este hombre la clase de autoridad que había en aquel lugar en Elías. Reconoció la gloria de Dios en aquel varón y se humilló, se doblegó. ¡Qué tremendo! Hay algo muy precioso, muy especial que quiero que entendamos en este pasaje. ¿Qué es lo que vamos a entender? Lo primero es esto: ¿por qué cayó juicio de Dios sobre aquellos 50 y sobre los otros 50? Porque no era un juicio de Elías, era un juicio de Dios. Era una maldición de Dios, un juicio. Los consumió, los acabó. ¿Y por qué le digo que era Dios y no Elías? Porque el verso 15 dice: entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Qué tremendo, qué especial. Quiere decir que Elías estaba solamente siguiendo órdenes, solamente estaba escuchando la voz de Dios. Dios le decía: di esto, y lo decía y caía fuego del cielo. Solamente estaba como un conducto. Era Dios el que estaba ahí. Era Dios. Y cuando viene aquel hombre y se humilla, el tercer capitán, reconociendo la autoridad de Dios,
Entonces Dios le habla a Elías y le dice: no hagas nada aquí. Aquí no hables, aquí no le digas nada, porque este me está respetando, este se está sujetando, este me está obedeciendo, este reconoce quién soy yo. Así es de que no hay problema. Desciende con él, ve con él, yo iré con él, yo iré contigo. No tengas miedo, camina. ¿Cuál es el problema por el cual fueron consumidos dos grupos de 50? ¿Cuál es la razón por qué estos dos grupos de soldados fueron fulminados por el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hicieron de malo? No respetaron la autoridad, no respetaron la unción de Dios sobre aquel hombre. No era el hombre el especial, era la unción que había sobre aquel hombre, y no la respetaron. Recuérdese lo que meditábamos la semana pasada, donde el Señor dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En otras palabras, está diciendo: respeta la unción, respeta mi unción. Cuando veas mi unción operando en un siervo, en una mujer, en un hombre, respétala, ten cuidado con ella, porque no es él, soy yo. No le haces mal a él, me haces mal a mí. No te metes con él, te metes conmigo. Respeta la unción. No evalúes al hombre por lo que es. No mires su tamaño, no mires si tiene un puesto especial o una posición especial. No. Mira si Dios está con él, si hay un respaldo, si hay respeto, si hay autoridad, si hay unción de Dios. Y si hay unción de Dios, dice el Señor: respeta a mi unción, respeta mi unción. No toquéis a mis ungidos. ¿Por qué? Porque soy yo el que estoy obrando a través de ese vaso, a través de ese medio, a través de ese conducto. Y respetarlo a él es respetarme a mí. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, aquí hay una frase que me llama la atención. Aquí hay una declaración muy delicada. Esta declaración es la siguiente: varón de Dios. Varón de Dios. Parecen unas palabras insignificantes, pero son palabras serias, son palabras delicadas. Varón de Dios, el rey quiere verte. Venían diciéndole a Elías: varón de Dios. Y Elías decía: bueno, tú eres el que estás diciendo que soy varón de Dios. Si reconoces que soy varón de Dios, ¿por qué no me respetas? ¿Por qué te atreves a hablarme así? ¿Por qué caminas y te diriges así hacia mí? Si me estás llamando varón de Dios, es porque reconoces que soy varón de Dios. Y si reconoces que soy varón de Dios, más vale que me respetes, porque si no, está el juicio de Dios para desatarse, para caer y para consumirte, como consumió al otro capitán de 50. Lo que nosotros decimos nos compromete. Lo que nosotros decimos va más allá de las palabras. Varón de Dios, el rey quiere verte, desciende pronto. El decirle varón de Dios a Elías era reconocer que era varón de Dios, era reconocer que era un siervo de Dios. Si tú reconoces que alguien es un siervo de Dios, respétalo, respétalo. Porque si le estás diciendo siervo de Dios, si lo estás reconociendo como varón de Dios, no le faltes al respeto. Porque ya no es hablar de la persona, es hablar del respaldo que hay sobre la persona, es hablar de la unción que hay sobre la persona. Y cuando tú dices varón de Dios, cuando tú dices hombre de Dios, siervo de Dios, estás haciendo una declaración de que Dios está con esa persona. Y si Dios está con esa persona, tienes que respetar a esa persona, no solamente por lo que es como persona, sino por lo que es, porque Dios está dentro de esa persona, está en su alma, está en su corazón, está en sus acciones, está en su caminar, está en su desarrollo continuo. Dele ese aplauso al rey en esta hermosa noche. ¿Estamos comprendiendo? Entonces tenga cuidado con tocar al ungido o a los ungidos del Señor.
¿Cuál es la unción o quiénes son los ungidos del Señor? Ahorita vamos a adentrarnos un poco en el tema. Pero primeramente le digo, si reconoce usted que hay un varón de Dios, que hay una mujer de Dios, que hay unción sobre una persona, que hay respaldo de Dios sobre una persona, es para respetar a esa persona. Y sobre cada uno de los que estamos aquí debe de haber unción, debe de haber respaldo de Dios. ¿Por qué? Veamos qué dice la palabra del Señor. Vamos y leamos Primera de Juan capítulo 2, verso 20 y verso 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué es lo que nos enseña la unción? La unción nos enseña a permanecer en Él, nos enseña a caminar con Él, a respetarlo a Él, nos enseña a conocer a Jesús, a conocer a Dios, nos enseña primeramente a tener respeto hacia Él. Lo debemos de respetar, lo debemos de respetar en la vida personal, en el caminar personal, en el diario vivir. Pero aparte de eso, lo debemos de respetar en su manifestación a través de nuestros hermanos, de nuestros consiervos, de aquellos que tienen la unción del Santo. Usted es descendencia de Abraham. Dios dijo a Abraham: te voy a bendecir, Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y los que te bendijeren yo bendeciré, y los que te maldijeren maldeciré. En otras palabras, cada uno de nosotros somos descendencia de Abraham, y la promesa que se le dio a Abraham es la promesa que se le da a usted. Cuando yo lo bendigo a usted, Dios dice: por cuanto bendices a la descendencia de Abraham, y yo te bendeciré a ti. Pero si yo me pongo a maldecir a la descendencia de Abraham, yo corro el riesgo de que acarree maldición para mi vida, porque Dios lo dijo: al que te bendijere bendeciré, y al que te maldijere maldeciré. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y de que debemos de bendecirnos los unos a los otros, que debemos de amarnos, porque opera en nosotros la unción del Santo, opera en nosotros una unción especial, una autoridad especial. Entonces debemos de darnos cuenta la bendición que Dios ha derramado sobre nuestras vidas en general, porque dice la palabra: vosotros tenéis la unción del Santo. No es nada más una persona especial, es todo aquel que ha creído en Cristo. En el tiempo antiguo eran solamente los profetas, eran solamente los reyes que eran ungidos, y ciertos personajes escogidos. En este tiempo, dijo el profeta Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos serán llenos, y vuestras hijas, y los jóvenes, y los ancianos, y todos serán llenos del Espíritu Santo de Dios. La unción que solamente habitaba en ciertos individuos, ahora habita en todo aquel que ha recibido la simiente de Abraham, es decir, a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Así es de que sepa que usted tiene algo especial de Dios. No es cualquier cosa, no es cualquier gente. Lo que habla tiene valor. Si usted es un hijo de Dios, si usted es simiente de Abraham, si usted tiene la unción del Santo, como dice acá el apóstol Juan, usted tiene que tener cuidado lo que habla, lo que dice, porque si se pone a maldecir a sus hijos, corre maldición sobre sus hijos y no se da cuenta en lo que está haciendo.
De repente los padres comienzan a gritarles, a maldecirlos, a hablarles negativo. Los están destruyendo y autocondenando a ellos mismos y no saben lo que están haciendo. La palabra de Dios dice: ten cuidado, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. El que haya su fruto comerá de él. Es decir, tenemos que saber que lo que hablamos no son solamente palabras que se quedan en el vacío. Cada palabra que hablamos es una palabra que tiene seriedad. Es una palabra que tiene efecto. Si usted habla bendición sobre sus hijos, crea que habrá bendición, vendrá bendición, porque Dios así lo dice. Dios nos da esa bendición, esa promesa para bendecir, para extender la bendición, la cobertura espiritual. Si estamos comprendiendo, vamos a adentrarnos un poco en el tema. Hechos capítulo 5, verso 1 al verso 11. Escucha lo que dice la palabra. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿y vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué tremendo, qué especial lo que sucedió. Ahí estaba un hombre, Pedro, y dice la palabra que Ananías y Safira trajeron la venta, el dinero de una heredad que vendieron. Dice que trajeron solamente una parte, se quedaron con parte de ella. Y dice que cuando se la entregaron a Pedro, Pedro preguntó: ¿vendiste en tanto la heredad? Lo único que tenían que haber dicho ellos, Ananías, primeramente era lo siguiente: no la vendí en tanto, la vendí en más, pero ya me quedé con una parte porque lo necesito o por cualquier razón. Pero no, él no dijo: ya me quedé con una parte. No, él dijo: no, sí, todo en esto la vendí. Esta es la cantidad completa por lo que la vendí. Y dice que al instante cayó muerto, porque le dijo Pedro: ¿por qué mentiste? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de engaño, de maldad, para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a Dios, a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué has mentido? Siendo tuya la heredad, ¿no te podías quedar con ella? ¿Con todo? ¿O con parte? ¿O como quisieras? Pero ¿por qué tuviste que decir que lo vendiste en todo el precio? Que este es todo el precio en lo que vendiste la heredad, cuando no es así. Vendiste la heredad en más y tú te quedaste con parte, y solamente estás dando parte diciendo que este es el precio completo de la heredad. Estaba mintiendo. Estaba mintiendo. Y cuando estaba mintiendo, en ese instante vino el juicio de Dios y cayó muerto. Después entra, un poco de horas después, viene la mujer y Pedro le dice: mira, ¿sabes qué? ¿Vendiste en tanto la heredad, tú y tu esposo? Y ella dice: sí, en tanto. Ya se había puesto de acuerdo, ya estaban en un común acuerdo. Y dice que cuando vino y dijo aquello, le dijo: mira, ahí están los pies de los que sacaron a tu esposo para enterrarse, para sepultarlo. Ahí, y a ti también te sacarán igual. Y al momento cayó muerta y expiró. ¿Qué es lo que pasaba?
¿Sabe, mi hermano? En la iglesia primitiva operaba una unción tan fuerte, que la Biblia dice que tan solo con que pasaran la sombra de Pedro por un enfermo, con tan solo la sombra de Pedro tocar al enfermo, era sano aquel enfermo. No era la sombra de Pedro, ni tampoco era Pedro. Dice el coro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era el poder de Dios que cubría a Pedro. Era la unción que había sobre Pedro. Era la gracia, era la bendición que fluía en él. No era cualquier cosa, era una bendición especial que había en él. Y esa bendición, esa unción se tenía que respetar. Ananías y Zafira pensó, oh, no hay problema, Pedro, ¿qué va a saber el pobre? No sale ahí de su casa, o nomás está orando. ¿Qué va a saber en cuanto la vendimos? Él no sabe, no tiene conocimiento. Él no sabe. Pero el Dios que estaba encima de Pedro, él sí sabía lo que estaba sucediendo. El Dios que inspiraba a Pedro, el Dios que movía a Pedro, el Dios que se movía en el corazón de Pedro, ese Dios sí sabía lo que estaba pasando. Ese Dios sí sabía lo que estaba pasando. Entonces entendamos y veamos cómo sucedió. Vino un juicio sobre este hombre y esta mujer, un matrimonio. Matrimonios, cuando uno de los dos se va desviando, no lo siga. Si el hombre se le va desviando, no lo siga, mujer. No lo siga, no se pierda con él, no muera con él. Si la mujer se va desviando, no la siga. Usted siga recto, agradando al Señor. Usted siga agradando al Señor, porque esto sucede continuamente en los hogares, en los matrimonios, que uno se da una vueltecita y el otro va siguiéndolo, va cubriéndolo, va protegiéndolo. No, mi hermano, no proteja ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a nadie, porque corre riesgo de que le caiga juicio de Dios. Usted honre a Dios por encima del esposo, por encima de los hijos. Primeramente es Dios, es agradarle a Él. Si el otro se va yendo por otro camino, que se vaya a Él, pero no se vaya usted con Él. Si Ananías se estaba yendo por otro lado, Zafira tuvo la libertad de haber dicho, no fue en eso que se vendió. Se vendió en más, pero nos quedamos con parte. Y Ananías no se hubiera llevado ningún problema, no hubiera muerto, pero mintió. Mintió, y no a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo. Pero no era directamente que el Espíritu Santo estaba ahí. Yo no creo que ahí se miraba el Espíritu, no. Era la unción que se movía en Pedro. Era la gracia que había sobre Pedro. Era aquella investidura que Dios tenía sobre su siervo. Y Dios estaba haciendo juicio, porque se le estaba menospreciando. Se estaba mirando al hombre, pero no se estaba mirando el uniforme que trae el hombre. Se estaba mirando solamente a la persona, al hombre, a Pedro, pero no se estaba mirando al Dios de Pedro, al Dios que respaldaba a Pedro. Tengamos cuidado cuando se nos hace fácil criticar a una persona, hablar de una persona, mentirle a una persona, porque hay veces que miramos a la persona, puede ser el pastor, y qué fácil, ya lo engañé. Vine y le dije esto y esto y esto, y se la creyó. Qué fácil fue. Pensé que iba a ser más difícil. Qué tremendo. Sí, para mí me puede engañar lo más fácil que usted se imagina, pero el Dios que está en este lugar, Él no puede ser burlado. Él dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Dios es el que escudriña y examina lo más íntimo de los corazones, y hay que estar pendiente del Dios que está sobre aquella persona. Entonces tengamos cuidado, porque muchas veces nos da tan fácil abrir la boca, criticar a fulano, hablar de sutano, hablar del otro, y comenzamos allá a apuntar y a menospreciar y a criticar, y no sabemos lo que estamos haciendo muchas veces. Muchas veces se nos hace fácil enjuiciar y declarar cosas negativas de una persona, cuando muchas veces no podemos estar seguros de lo que estamos haciendo. ¿Me comprende, mi hermano? No debemos de actuar a la ligera. Nunca abra su boca para criticar, para juzgar, para hablar de alguien, porque se está metiendo en problemas, no solamente con el alguien, sino con el Dios de ese alguien. Si ese alguien tiene cobertura espiritual y tiene buena relación con Dios, se va a meter en graves problemas.
se va a meter en serios problemas, porque Dios dice: no me toques a mis ungidos, no me toques a este pequeñito, cuidado con que me lo toques, porque yo estoy sobre de él, porque él es mío, porque lo tengo en mi mano, porque es propiedad mía, yo lo protejo, él es mío, ella es mía. ¿Sí me comprende? Mujeres que están en este lugar, que de repente sienten como que el hombre no las entiende, no las aprecia, no las comprende, y como que en veces como que se abusa de su autoridad. No se preocupe, si usted se mete con el Dios de los cielos, el Dios de los cielos tiene poder para tratar con ese hombre y para doblegarlo y para ponerlo en el lugar que debe de estar, porque usted estará sola humanamente, pero si espiritualmente no está sola, si se tiene una relación especial con el Señor, si se enfoca en buscar al Señor de noche y día, va a tener respaldo de Dios. Hermano, yo estoy solo, no estoy sola, no tengo a nadie en este país, pero tienes al Dios de los cielos. Hermano, cualquiera me puede tocar y me puede hacer algo. No, no cualquiera. Mientras el rey esté en poder y esté en su trono, no cualquiera te puede tocar. Hay protección, hay seguridad, hay ángeles que acampan alrededor de tu vida, que te cubren, que te protegen, que te defienden, que te bendicen, porque esa es la promesa de Dios. Aleluya. Esa es la promesa de Dios. Esa es la bendición de Dios. ¿Sí me comprende? Entonces no miremos lo humano. Ananías y Zafira miraron lo humano, miraron a Pedro. ¿Cómo sería? Yo no sé, tenía aspecto de un hombre humilde, posiblemente un pescador, hombre sin letras. Posiblemente no era un grande hombre estudiado, pero ahí estaba con ese porte sencillo. Pero no era el hombre, era el Dios de aquel hombre. Por eso nosotros debemos de tener cuidado allí, mirar. Y si entendemos lo que decía Juan: vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quiénes? Todos los que tienen la simiente de Abraham en su corazón. Todos. Y el que te bendiga, Dios lo bendecirá. Y el que te maldiga, Dios lo maldecirá. Por eso tú no tienes que meter tus manos. Hermano que me criticó y que me dijo y que habló de mí, dile: Señor, ahí te lo encargo. Es tuyo, Señor. Es tuyo, Señor. Tú eres mi Dios y tú has prometido hablar de mí, hablar por mí, protegerme a mí, bendecirme a mí. Ahí te lo encargo, Señor. Ahí te lo encargo. Mía es la venganza, dice el Señor, y yo daré el pago. No seáis vencidos por el mal, antes vence con el bien el mal. No dejes que el mal venga a arrastrarte y que termines en pleitos, en críticas, en chismes. No, mi hermano. Antes levanta tus manos, bendice a aquella persona. Y dice la palabra: haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Otra versión dice: harás que le arda la cara de vergüenza. Cuando Dios haga algo, cuando Dios obre, cuando Dios meta sus manos, Dios responderá en favor de ti. Dios te cuidará, te cubrirá, te bendecirá y te protegerá. Entonces veamos que esto es algo delicado, que no es cualquier cosa. La promesa de Abraham, de Dios a Abraham: te bendeciré, Abraham, y bendeciré tu descendencia, tu simiente, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el que te bendiga será bendecido, y el que te maldiga será maldecido. Esa es promesa de Dios, no es mía, no lo inventé yo. Y eso se cumple día con día. Y podemos correr el riesgo, una vez más le digo, de que nosotros mismos nos metamos en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque menospreciamos al pequeñito, al hermano, a la hermana. Menospreciamos al otro que está a nuestro lado, a nuestro prójimo, por la razón que sea. Porque no tiene la economía que nosotros, porque no tiene la capacidad intelectual, no tiene la sabiduría, no tiene esto, no tiene lo otro, por lo que sea. Pero dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. Pagó el mismo precio por el que está a tu lado derecho que por el que está a tu lado izquierdo. Pagó el mismo precio y para Él tienes el mismo valor. Amén, mis hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 24 en adelante, hasta el verso 27. Y así que llegó a un lugar secreto,
Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. El criado de Eliseo, Naamán el sirio, llegó para ser sanado. Y Eliseo le dijo: ve y métete 7 veces al río y serás sano. Al momento no quiso creer, y después sus siervos lo convencieron, entró al río, fue sano. Y dice que en gratitud le dijo a Eliseo: ¿sabes qué? ¿Qué quieres que te dé? Toma talentos de oro, de plata, toma vestidos, toma todo lo que quieras. Y Eliseo dijo: yo no quiero nada de lo que tú tienes. Mi paga me la del Señor. Mi recompensa viene del Señor. Soy siervo de Dios, no siervo tuyo. No lo hice por tu dinero, lo hice porque el Señor así me lo ordenó. Por eso di esa orden, por eso te lo mandé. Por esa razón fue que lo hablé. Eliseo era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, pero tenía un criado, y este criado no estaba al nivel de Eliseo. Este criado, a pesar de que había mirado milagros y maravillas, dice la palabra que cuando se fue el sirio dijo: qué cosa tan más mal hecha ha hecho mi señor. Qué error tan más grande ha cometido mi señor Eliseo. Ahora sí le falló todo. ¿Cómo que no quiso el oro? ¿Cómo que no quiso la plata? ¿Cómo que no quiso los vestidos? Y dijo: ahorita me voy yo y arrebato la bendición. No, esa no era bendición, esa era maldición. Tenga cuidado, que hay momentos que parece que algo es bendición, pero si no va dentro de la voluntad del Señor, se convierte en maldición. Lo que puede aparentar como una bendición, él se fue a buscarlo, llegó encarrerado, lo siguió y encontró a medio camino aquel sirio Naamán. Y dice que le dijo: mira, mi señor me ha mandado para que le des unos vestidos y un poco de oro y plata, porque le llegaron unos profetas y pues quiere serles de bendición para ellos. La mentira, y entra una vez más. Qué tan sencillo se nos hace mentir, ¿verdad? Como el pan de cada día. Mentiras blancas, mentiras inocentes. Pues ¿qué mal le voy a hacer? ¿Qué daño le voy a hacer? ¿Por qué se va a enojar Eliseo? ¿Por qué se va a enojar Dios? Si necesitamos ese oro y esa plata, ahí nos va a servir para el camino, algún día nos servirá. Pero no estaba en la voluntad de Dios. Y dice la palabra que fue y le pidió aquello, y Naamán le dijo: está bien, toma, y le dio todo aquello. Y envió a sus siervos Naamán para que le ayudaran a traerlo. Y se vino con ellos cuando estaba cerca de la casa. Dijo: hasta aquí. Pero hasta la casa te lo llevamos. No, hasta aquí nomás. Está bien, gracias, y hasta aquí está bien. Y dice que ahí le dejó las cosas, y dice que las escondió muy secretamente y se metió en la casa. Cuando se metió en la casa, le dice Eliseo: ¿de dónde vienes, Giezi? ¿De dónde vienes? Oh, de ninguna parte, a ninguna parte he ido. Somos re buenos para fingir, como este hombre, y para mentir, y es delicado. Le voy a estar hablando un poquito más a fondo en este tema de los matrimonios, cómo se meten en problemas espirituales por tanta mentira del uno al otro, por no haber sinceridad y honestidad, y porque sale la mujer por un lado y llega diciendo que no salió y que no fue a ningún lugar, y anduvo por aquí, por allá y por el otro lado. Y está faltando el respeto a la autoridad de Dios, porque hay un respeto que se debe al hogar, a la bendición que Dios ha puesto en el hogar, a la unción que Dios ha depositado sobre un hogar. ¿Sí me comprende? Es delicado eso. Va a la tienda, le gusta un vestido, se lo compra y lo esconde y lo mete. Después se lo mira el hombre puesto y dice: ¿y ese vestido dónde salió? Por ahí estaba arrumbado. Ahí salió, por ahí resultó. No resultó allí. Fue y lo miró en el aparador y se lo compró y lo introdujo ocultamente dentro de la casa. Oiga, parece broma eso, parece chiste, pero Dios dice que vino juicio sobre este criado.
Porque hizo algo tan sencillo como eso. Es que no es la acción, no es lo que hizo, que es un vestido, que es el oro, que es la plata, nada. Pero lo que sí es mucho es la autoridad de Dios, la bendición de Dios que se debe de respetar. Debe de haber respeto sobre la mujer y sobre el hombre en un hogar, en un matrimonio, para que sean bendecidos, para que sean protegidos, para que sean respaldados. La mentira destruye. El encubrir las cosas. El hijo quiere hacer algo, no puede ir al padre porque el padre le dice no. Y la madre en vez es que más blanca, más blanda, va a la madre y déjame ir, y anda, déjame ir y déjame ir. Y mira, tu papá no va a querer. Dile que fui con la amiga. Dile que fui allá a visitar a la hermana fulana, ¿verdad? Y ahí va la madre, oh, fue ahí con fulana. Cuando no fue con fulana, anda en otros lugares. Está mal. Está faltando al respeto a Dios. Oh, no solamente es el esposo. No es el esposo, es Dios. Porque Dios es el que ha establecido esa autoridad dentro de ese hogar. Y Dios demanda respeto. Dios demanda seriedad. Dios demanda que se tome en cuenta eso. Dios demanda sinceridad y honestidad. Dios no quiere ahí nomás que lo tome como cualquier cosa. No menosprecie lo que Dios le ha dado. Al hombre no menosprecie a su compañera, y la mujer no menosprecie a su compañero. Hay un orden en Dios establecido por Él. Y por no respetar su orden nos metemos en problemas, nos metemos en cada lío y después no hallamos ni qué hacer. Porque escondemos las cosas, burlamos a la persona y pensamos que ya nos salimos con la nuestra porque nos engañamos a fulano. Pero a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. ¿Dónde anda el hombre? ¿Para dónde sale? ¿Por dónde se va? ¿Qué hace? Se desaparece por ahí, no llega a nada. Por ahí andaba. ¿Dónde? Con un hermano. Mentira que con un hermano. Háblanos, Señor. Que nos hable el Señor, amén. Vea lo que dice. Y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo a ningún lado ha ido. No ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. No solamente hay maldición sobre la persona, hay maldición sobre la descendencia. La lepra de este Naamán, esa lepra era un símbolo de pecado, de maldición. Se te pegará a ti y a tu descendencia. Y salió blanco como la nieve, leproso, blanco como la nieve delante de Eliseo. ¿Qué le pregunta Eliseo? ¿Dónde estabas? ¿Qué le costaba decirle? ¿Sabes qué? Mira, pensé que era un desperdicio que se llevara el sirio este dinero, y fui por él y no pude resistir y lo traje y acá está. ¿Me entiende? Pero no hizo eso, sino que dijo: yo no he ido a ningún lugar. Ahí tenía escondido aquello. Todo está bien, no hay problema. Pero le responde Eliseo, le dice: no estaba ahí mi corazón. No estaba ahí presente yo cuando hacía esto el sirio, cuando se regresaba y te daba todo lo que trajiste. ¿Qué no te diste cuenta que ahí estaba yo? No, yo no te miré. Es que ahí estaba Dios, y Dios me enseñó aquello. Y era como que yo estaba allí. Eliseo no estaba ahí en persona, pero Eliseo era un siervo de Dios, y Dios le mostraba a él. Y lo que le hacía Giesi a Eliseo era como hacerse lo mismo Dios. Entonces Eliseo no estaba siguiendo la orden de él mismo, estaba siguiendo la orden de Dios. Y si Eliseo dijo: no agarremos ni vestido, ni oro, ni plata, ni nada, es porque Dios así lo quería. Y hay veces que a uno humanamente le puede parecer mejor hacer las cosas de otra manera, irse por aquí o por acá, pero es que no es como tú dices, ni como tú quieres, ni como yo quiero. Es como Dios ha dicho que se debe de hacer la cosa. Es como Dios establece en su palabra, y Él dice: de esta manera me agrada, esto quiero, esto pido, esto busco. Y ahí se agrada el Señor, ahí se glorifica el Señor.
Si comprendemos, mis hermanos, vino maldición sobre Giezi. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares y viñas y ovejas y bueyes y siervos y siervas. Por tomar esas cosas vino maldición sobre él. Lepra cayó, salió blanco como la nieve, a él y a toda su descendencia. Cuántos peligros, cuántas maldiciones de rebeldía, de desobediencia y de tantas cosas negativas corren por nuestra descendencia, por nuestras vidas, por darle entrada a la mentira, por no tener el respeto delante de Dios y de lo establecido por Dios, por no reconocer que lo que Dios ha dicho que es santo es santo. Dios ha dicho que el matrimonio es santo y debe de ser santo. Dios ha dicho que la familia es santa y debe de ser santa. Dios ha dicho que el creyente es santo y debe de ser santo, y que debemos de amarnos los unos a los otros, y debe de ser como Él dice, debe de tomarse como Él dice. No es que a mí aquel no me cae bien y aquel me mira medio mal y aquel otro me da la vuelta. No, es que no es lo que pasa alrededor de mí, es lo que a mí Dios me dice. Si Dios a mí me dice bendícelo, ámalo, a mí primero y después a Él, entonces yo tengo que hacer lo que Dios me dice y no tomar mi propio parecer, mi propio caminar. No, es lo que Dios dice. Eso es honrarlo a Él, eso es respetarlo a Él, eso es agradarlo a Él. Aleluya. Mateo capítulo 10, verso 40 y verso 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oiga, qué maravilloso. Ya miramos un poquito más formándose lo que es la enseñanza del Señor. Viene el Señor ya a confirmar más sólidamente lo que estamos diciendo. Y viene el Señor como a sellarlo diciendo con estas palabras: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque somos creyentes en Él, porque venimos en su nombre, porque vamos caminando en su nombre. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Oiga, qué especial, qué especial. Cuando usted recibe a un creyente, no mire al hermanito que está recibiendo, mire al Señor que viene con ese hermanito y está recibiendo al Señor. No mire como que está haciendo algo para el hermanito, mire que está haciendo algo para el Señor. Es una bendición. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice el Señor. Por eso el Señor dice que en el último tiempo Él va a decirles a los de su mano derecha, a los de su mano izquierda primeramente: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve en la cárcel y no me visitaron, estuve enfermo y no fueron a verme, estuve desnudo y no me vistieron. Pero ¿cuándo te miramos de esa manera y no hicimos algo por ti? Cuando te topaste con aquel pequeñito, con aquella hermanita, con aquel hermanito de lo más sencillo y humilde que estaba en la congregación. Lo despreciaste, lo ignoraste, lo desechaste. Dice: por cuanto lo desechaste a él, no era él, no me reconociste, ahí estaba yo. Yo estaba en él porque él era un lavado con mi sangre, porque yo morí por él en la cruz del Calvario, porque él fue redimido al creer en mi nombre y en mi sacrificio. No era él, era yo. Era yo. Imagínese usted lo que dice la palabra. Dice que aprendamos a ser hospedadores, porque algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Qué precioso que usted hospeda un hermanito sencillo y dice, este es un hermanito. No, puede ser que lleve un ángel ahí. Qué tremendo. Y usted pensando que era un hermanito. No, es un ángel. Y usted puede pensar que era una persona, pero Dios dice
que muchos sin saberlo han hospedado ángeles. Y si Dios lo dice, yo lo creo, porque su palabra lo declara. Y yo creo que es verdad la palabra del Señor, que es realidad, que no es un mito, no es un cuento, es algo real. ¡Qué precioso! La norma de vida cristiana especial que hay, que tenemos: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. No solamente dice a mí, sino también el poder de Dios, al Padre, a Dios, al Espíritu de Dios. También recibe toda la bendición completa, recibe todo el paquete, toda la gracia, toda la bendición. Entonces, qué maravilloso, dice el verso 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. El que recibe a un profeta, el que respeta a un profeta, el que honra a un profeta, es decir, la unción que opera sobre aquella persona de profecía, no es que está recibiendo a la persona, sino que es la unción, la manifestación del Espíritu Santo de Dios que hay sobre aquella persona. Es un espíritu de profecía lo que hay en él. Es un espíritu maravilloso. Un profeta es también el que habla la palabra de Dios, porque un profeta es aquel que comunica mensaje. Y el comunicar mensaje es el predicar, el hablar la palabra del Señor. Por tanto, dice: el que recibe a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Está mirando esa bendición, está respetando esa bendición. Es decir, hay grados de unción, hay grados de manifestación del poder de Dios, de unción del Espíritu en su manifestación sobre los creyentes. Por eso dice: el que recibe a un profeta, recompensa de profeta tendrá. El que recibe a un justo, recompensa de justo. El que recibe, dice en el último verso, oiga, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo que usted hace tiene efecto en lo espiritual para su vida. Cuando usted viene y ofrenda $1 o $10 o $100 para la obra, no está dándolo para una persona, lo está dando para que lleguemos a muchos países a predicar la palabra del Señor, y recibirá la recompensa del trabajo que se está haciendo, del trabajo que se está logrando, del trabajo que se está alcanzando a través de lo que usted hace. Por eso es importante que usted sepa hacia dónde está dirigiendo su bendición. Si usted dirige una ofrenda a una iglesia, y lo digo con respeto, pero que van a meterla al banco y que va a estar ahí en el banco solamente sin hacer nada, esa ofrenda no va a recibir grande recompensa usted en ello. ¿Por qué? Porque esa ofrenda no está logrando nada. No hay movimiento, no hay bendición sobre esa ofrenda, porque no se está usando para algo glorioso que exalte el nombre del Señor. Pero cuando se usa para algo maravilloso, para que el evangelio sea predicado y se llega a un país y a otro y a otro y a un lugar y a otro, esa recompensa de lo que se logre hacer no es para el pastor de la iglesia, no es para los ministros, es para usted, que dio, que aportó, que apoyó, que bendijo la obra del Señor. Lo que se logra hacer, usted es parte de ello, usted recibe bendición juntamente con ello. Usted es bendecido por ello. Entre más se logra hacer, más bendición alcanza usted. Más bendición, ¿por qué? Porque está utilizando aquello para gloria de Dios a un nivel más especial. Entonces, eso dice la palabra del Señor. Nos está hablando de respetar la unción, la bendición, la manifestación de Dios en aquellos servidores. El que es profeta, recompensa de profeta. El que es justo, recompensa de justo, bendición de justo, vendrán bendiciones. El que solamente le da un vaso de agua fría a un pequeñito,
dice, no se quedará sin recompensa. Quiere decir que todo lo que hacemos para el Señor, respetando, reconociendo no solamente lo que hacemos directamente para Él, sino aún a través de nuestro prójimo, hay bendiciones especiales, hay bendiciones que están repartiéndose para el pueblo, para aquellos que damos esa honra a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios dice, a lo que Dios nos manda, a lo que Dios reconoce. Dele ese aplauso al Señor. Hay diferentes clases de honra. El que honra a un profeta recibirá recompensa de profeta. El que honra o el que recibe a un justo recibirá recompensa de justo. Esto entra en cada las áreas, se divide. Es decir, el que honra a un esposo recibirá recompensa del esposo. O la que honra a un esposo, mejor dicho. El que honra a su esposa y la bendice y sabe tratarla, recibirá recompensa de aquella mujer. No sé si me comprenda, pero lo que uno bendice, lo que uno hace, le regresa hacia uno. Le regresa hacia uno. Tú bendices a tu esposa, vas a tener una mujer bendecida y te va a bendecir. Tú bendices a tu esposo, vas a tener un esposo bendecido y te va a bendecir a ti. Cuando tú bendices, al que bendices te bendice. Lo que das hacia aquella persona te regresa en la misma dimensión o multiplicado. Por eso dice, el que honra o el que bendice o el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibe. Hay bendiciones para nosotros. Si honras a la esposa, recibes honra de la esposa, recibes bendición de la esposa. Honras al esposo, recibes bendición del esposo. Honras a tus hijos, los enseñas, los instruyes, los bendices, recibirás bendición de tus hijos. Los maldices, te maldecirán el día de mañana. Serán un dolor de cabeza para tu vida. Habrá problemas, habrá consecuencias. Debemos de entender que estos son principios bíblicos fundamentales que no cambian y que se cumplen día con día en nuestro diario vivir. Todo el desarrollo que tenemos con nuestro prójimo, y si le doy un vaso de agua fría a un pequeñito, por cuanto es un hijo de Dios, por cuanto es un discípulo, recompensa tendré, no me quedaré sin recompensa. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a bendecir, a recibir con gozo a las personas, a ser de bendición. ¿Para qué? Para que vengan bendiciones sobre nuestras vidas, porque somos descendencia real, somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta hermosa y maravillosa noche. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, menospreciamos, o mejor dicho, nos menospreciamos unos a otros? ¿Cuántas veces nos faltamos al respeto unos a otros? ¿Cuántas veces nos criticamos unos a otros? Nos herimos unos a otros. Eso acarrea maldición. ¿Cuántas veces nos gritamos y nos peleamos en el matrimonio? Eso acarrea maldición. Eso acarrea problemas espirituales. Ya se le pasará. O ella también me dijo, o él también me dijo. No, ten cuidado. Tengamos cuidado, porque el Señor lo dijo de otra manera: de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuentas en aquel día. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder y causan un efecto más grande de lo que se imagina. Más grande de lo que se imagina. Por eso debemos de aprender el respeto que nos debemos como hijos de Dios e hijas de Dios. Debemos de aprender a respetarnos. Si no nos respetamos por la persona que somos, respetémonos, porque hay un Dios que mora dentro de ese hombre, de esa mujer que está cerca de ti. Hay un Dios grande que lavó con su sangre a ese hombre, a esa mujer. Respeta la obra de Dios que hay en esa vida, que hay en ese corazón.
Respeta la obra de Dios. Si no respetas a la persona por lo que es, respétalo por lo que Dios ha hecho en él, porque trae una cobertura de la sangre de Cristo, porque ha creído en Cristo. Y trae esa cobertura, trae ese uniforme. Tiene la unción del Espíritu de Dios, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Respétalo, dice el Señor. Por tanto, si aprendemos a respetarnos, si aprendemos a respetar al Dios que está en medio de nosotros, vamos a ser bendecidos. Porque Dios dice a través de Santiago: ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios y bendices a Dios si con tus labios maldices al hombre, a tu hermano, que está hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo puedes amar al Dios que no ves si no puedes amar al hermano, al hombre, al esposo, a la esposa que ves y que vive a tu lado? ¿Cómo puede ser que digas que amas y que crees y que respetas a un Dios invisible cuando al hombre que está creado a la imagen de ese Dios no lo respetas? No lo respetamos. No se puede, es mentira. Y no hay bendición. Tenemos que aprender estos principios fundamentales para que la gloria de Dios comience a moverse en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias, donde quiera que estemos, que haya bendición verdadera fluyendo y manifestándose de una manera especial. Amén, mis hermanos. Aquí me detengo por esta noche y le voy a continuar después, porque el tiempo se nos ha ido. Le voy a invitar que se ponga de pie.